Listo, se está grabando, si no me equivoco. Sí, se está grabando. Entonces, muy buenos días a todos, chiquillos y chiquillas. Vamos a partir entonces. ¿Ya? Como les comentaba, lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a ver lo que es biomecánica de cartílago, tendón, ligamento y cartílago. Quiero decir, como sale acá, ¿no es cierto?, en la pantalla que están viendo ustedes. Posterior a eso, la siguiente clase inmediata, por supuesto, hoy día en la mañana, va a ser de biomecánica de músculo. ¿Ya? Como saben, ustedes vamos a ir, como les comenté recién, 40 minutos descansando y vamos, ¿no es cierto?, a detenernos cada vez que ustedes tengan alguna duda. Tengo acá, trabajo dos pantallas, así que en la segunda tengo el chat y estoy viendo todo, pero si alguno quiere abrir micrófono para hacer alguna pregunta, bienvenido sea. Mientras más participativo sea esto, mejor. ¿Ya? ¿Algo que quieran acotar, algo para que quieran decir antes de partir? Si no, nos vamos. ¿No? Profe, yo le quería preguntar, que igual los chicos me han preguntado, o al profe David, si sabe más o menos cuándo van a estar como las calificaciones de los talleres. Ya, ahí quizá el profesor David puede aportar, pero por lo menos mi parte son 10 días, o son 15 días de corrido para poder corregirlo. Eso significa que Sí. yo debería entregarlo ya la otra semana, ¿ya? Así Sí. que sin ningún problema va a estar, por lo menos el mío, ¿ya? Ya, profe, gracias. Perfecto. Eso, ¿le parece? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? ¿No? Está, entonces, démosle. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿No es cierto? En esta primera parte, lo que es biomecánica, tendones, ligamento y cartílago. ¿Qué es lo que yo esperaría o lo que podríamos esperar para que usted, ¿no es cierto?, al finalizar esta clase, ¿qué es lo que usted debería aprender? Sería lo siguiente. Primero, reconoce los componentes de tendones, ligamento y cartílago. Relaciona las características mecánicas de cada tejido en su función. Interpreta cómo las propiedades mecánicas, lo que vimos, ¿no es cierto?, extensamente en la última clase, en su conjunto afectan la mecánica de estos tejidos. Y cómo se relacionan los cambios patológicos con cambios en sus propiedades mecánicas, que pueda usted construir un argumento personal para recalcar la importancia mecánica de estos tejidos en el desarrollo de este curso, y conectar lo aprendido en el módulo de biomecánica y tejidos con los módulos siguientes que analizan la dinámica corporal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos que usted aprenda y partimos. Entonces vamos a partir un poquito con lo que es tendón principalmente, ¿ya? Entonces, la tensión generada por un músculo es igual a ambos extremos del vientre muscular. Eso es una forma, ¿no es cierto?, de cuantificar el músculo, la tensión que se transmite, ¿no es cierto? Y la tensión, porque esto es lo fundamental, el músculo genera fuerza, tiene que generar fuerza, es la base del movimiento humano, esa es la gran capacidad, esa es la gran característica biológica del músculo transversal a todos los mamíferos que existen, ¿no es cierto?, a todos los vivos, que tienen la capacidad de generar fuerza. Y la transmisión de esta fuerza o tensión se realiza a través del componente no contráctil, ya que es el endi-perio-epimicio, vamos a ir viendo en realidad, hacia el componente no contráctil en serie del tendón. ¿Ya? La estructura del tendón cambia a fibrocartílago que aumenta gradualmente su mineralización hasta su inserción ósea. Entonces yo tengo una estructura, que es el tendón, que está asociada al músculo, ¿ya? Que de a poco se va transformando o sea, de músculo, todas las capas del, ¿no es cierto?, del tejido conectivo que envuelven el músculo se van transformando en el tendón, por decirlo así. El tendón tiene una cierta dimensión, un cierto diámetro, una cierta longitud, y de a poco empieza un proceso de mineralización y que se transforma, o de que se transforma en una especie de fibrocartílago mineralizado hasta su inserción ósea. Y el tendón es clave justamente en ese sentido, porque es lo que nos permite a nosotros transmitir efectivamente la fuerza que es generada por el músculo, ¿ya? Entonces, el tendón se forma por la reunión del endomicio, perimicio y epimicio. ¿Qué es el endomicio, perimicio y epimicio? Se lo adelanto bien en la clase de músculo, pero el endomicio, perimicio y epimicio son las capas de tejido conectivo o de sostén, como usted quiera llamarlo, que recubren el músculo. Entonces, ¿no es cierto?, el músculo tiene un epimicio, un perimicio y un endomicio, ¿ya? Y esas se juntan al final, se empiezan a juntar todas esas capas de tejido conectivo, si sigue la imagen en este instante, y se juntan y forman el tendón.
Y este tendón, ¿no es cierto?, se une al hueso, ¿ya? Esta forma de construir, o esta forma anatómica de cómo se construye el tendón, que es la unión de todos los tejidos conectivos, ¿ya?, que rodea, que de las distintas niveles de capas que sostienen el músculo, le asegura la transmisión de fuerza de todos los componentes elásticos. Imagínese, usted tiene una capa de tejido conectivo alrededor del músculo que se llama epimicio, que permite que toda la tensión generada por la cara externa del músculo se transfiera. Y después tiene una capa que se llama perimicio, ¿no es cierto?, que permite rodear los fascículos, que también permite que todos estos fascículos transmitan su fuerza. Después tiene una que se llama endomicio, que permite, ¿no es cierto?, transmitir la fuerza generada por una única fibra muscular. Entonces, esto, como le decía, asegura que se transmita la fuerza, ¿ya? Y es bien interesante porque está específicamente diseñado para eso. Entonces uno dice, al final, en la biología uno describe cosas porque no es como que uno lo haya pensado así, no, así es, ¿ya? Y obviamente las funciones del tendón que es unir el músculo hueso, fundamental, sin esa unión músculo hueso no hay cómo generar el movimiento humano. Y lo segundo, ¿ya?, es almacenar energía potencialmente elástica. Y en ese sentido, almacenar esa energía potencialmente elástica significa que el tendón tiene propiedades mecánicas, que tiene características que le confieren elasticidad y que puede ser modelado, como lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, que eran estas curvas de estrés-strain o de fuerza-elongación, ¿ya? Cuando yo me voy acercando, ¿no es cierto?, a la inserción del hueso, hay una transición estructural del tejido, ¿no es cierto?, del tendón, que es netamente colágeno. Ya, ¿no es cierto?, deberías saber que el tejido, o como lo vimos la semana pasada, el tejido conectivo principalmente, ¿no es cierto?, es colágeno en algunos aspectos. Viene de colágeno, pasa a fibrocartílago mineralizado, ¿no es cierto?, y después termina siendo una inserción o una parte ya mineralizada totalmente hueso. ¿Se entiende? Esa es como la conversión, por decirlo así, del colágeno o del tendón o el tejido conectivo que es el tendón hacia el hueso. ¿Ya? Y hay una transformación histológica muy bien descrita y muy ordenada. Y si uno va mirando la estructura del tendón, uno puede ver que nuevamente tiene ciertas características que son transversales, por ejemplo, a la estructura histológicas del cuerpo humano. ¿A qué me refiero? Primero, tiene un tejido de sostén o tejido conectivo, ¿no es cierto?, de soporte que rodea el tendón. Y ese se llama el epitendón, ¿ya? Y además, este tejido, ¿no es cierto?, tiene un tejido, ¿no es cierto?, conectivo de sostén interno que se llama el endotendón, que sostiene los fascículos, ¿ya? Y si nosotros vamos de lo más grande, que es el tendón, a lo más particular, que son las fibrillas de colágeno, las microfibrillas de colágeno, podemos ir viendo que tenemos, ¿no es cierto?, el tendón con su capa de epitendón de tejido de conectivo de sostén que lo mantiene. Podemos ir viendo que hay fascículos de tercer orden, ¿ya?, o fascículos terciarios, son fascículos bien grandes, que están cubiertos por endotendón. Fascículos de segundo orden, ¿ya?, que son conjuntos de fibras, ¿no es cierto?, o fascículos de primer orden, ¿no es cierto?, que están cubiertas nuevamente también por endotendón, ¿ya? Después tenemos las fibras, ¿no es cierto?, de colágeno primarias, ¿no es cierto?, y finalmente tenemos las subfibrillas o las fibrillas de colágeno. Entonces nosotros podemos ver que el tendón tiene una característica muy particular, que es una estructura jerárquica. Es una estructura jerárquica organizada, ¿ya? Es una estructura, ¿no es cierto?, que tiene una jerarquía histológica que le confiere ciertas propiedades de su funcionamiento. En ese sentido, y esa estructura es lo que a nosotros nos permite tener cierta característica mecánica cuando la evaluamos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la forma un poquito del tendón ante la carga? Y acá lo que vamos a ir revisando un poquito, ya nos vamos a meter a la parte como más histológica que está compuesto. Primero, cuando uno está relajado, no hay carga en sí, cuando uno, por ejemplo, está sentado o algo así, tiene una forma ondulada. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas fibras de colágeno que yo le describo acá, que contribuyen prácticamente el 95% del tendón y el resto agua,
muy pocas células, están desordenadas, ¿ya? Están así, distribuidas de manera no ordenadas, no paralelas, sino que están como de forma ondulada, ¿ya? Cuando yo aplico fuerza, ¿ya? Cuando yo aplico fuerza, el patrón ondulado de un tendón se pierde y toma una forma estirada o paralela. Es decir, estas fibras que están acá, onduladas, ¿no es cierto?, paralelas, se estiran completamente, ¿ya? Y a medida que se estira el tejido colágeno del tendón, aumenta su fuerza tensil dentro de sus límites, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que inicialmente el tendón tiene una característica que es de manera ondulada, pero posteriormente lo que se hace es que empieza a ordenarse esta fibra en paralelo, en la misma dirección de la carga a la cual se está, ¿no es cierto?, generando la fuerza o la tensión en este caso. Y acá un poco podemos ver cómo son la estructura del tendón para que vea que tiene una característica que le permite resistir, ¿no es cierto?, estas fuerzas tensiles. Partimos por una cadena de polipéptidos, una molécula de colágeno, ¿no es cierto?, que tiene una característica helicoidal, que se junta con más moléculas, ¿no es cierto?, de colágeno helicoidales, y empieza a formar la fibrilla o la fibra de colágeno. Y así nosotros construimos jerárquicamente, por favor recuerde eso, jerárquicamente, ¿no es cierto?, la estructura del tendón, ¿ya? Ahora, si uno lo va viendo aún más en detalle, ya podemos ver que el tendón tiene, me equivoqué, no era 95, era 86% de colágeno, pero 86% de colágeno es mucho, ¿ya? 1 a 5% de proteoglicanos. ¿Se acuerda los proteoglicanos lo que traían en su conjunto? ¿Ya? Que siempre estaba asociado a los proteoglicanos o a la sustancia fundamental que tenía. No sé si es lo correcto, pero si no me equivoco era como el ácido hialurónico. O sea, es parte de, contribuye, pero siempre que hay proteoglicanos, y los proteoglicanos por la característica de ser proteína y glucosa al mismo tiempo, o sea, sí, glucosa al mismo tiempo, tiene características. ¿Qué retiene? Algo retiene. ¿Agua? Agua, efectivamente, agua. Entonces, el tendón por lo mismo tiene un 60-80% del peso total del tendón es agua. Agua, ¿por qué? Porque son los proteoglicanos los que siempre traen el agua, ¿ya? Tiene una capacidad de deformación del 3 al 5%, sin problema, y del 6 al 7% con sin ruptura, ¿ya? Y en ese sentido uno puede ver que la curva de estrés, strain, parte, mire, acá parte como esta parte que yo les decía, voy a volver atrás, que las fibras están onduladas, ¿no es cierto?, de manera distribuida muy al azar, o no muy al azar, sino que no de manera lineal, y después empieza a agarrar fuerza, se empieza a estirar, ¿no es cierto?, y llego al punto en donde en mi zona elástica, ¿no es cierto?, paso esa zona elástica y ocurre la rotura, ¿ya? Entonces, mire, si yo veo la conducta mecánica del tendón y también del ligamento, pero en particular del tendón, puedo ver que tengo esta región toe. Cuando yo hablo de esta región toe, esta toe region, que uno la puede encontrar de repente, justamente me estoy refiriendo a esta región donde las fibras colágeno no están de manera ondulada o desordenada. Entonces ocurre que generalmente antes, cuando se empieza a estirar el tendón, hasta el 1% de la elongación respecto a o sea, hasta el 1% de la deformación observada, recuerde cuando yo hablo del 1% significa que el tendón está variando un 1% respecto a su longitud original. Si el tendón mide 100, un 1% de 100 es 1, significa que está avanzando 1. Recuerde eso. Entonces, al 1% de su formación relativa, empieza, ¿no es cierto?, a estirarse estas fibras, ya se empiezan a estirar las fibras de colágeno. Y ocurre que el tendón empieza, ¿no es cierto?, a generar una resistencia a la deformación tensil, o, ¿no es cierto?, se empieza a generar una resistencia al estrés, empieza a ser capaz de generar, está sometido a un estrés mecánico. Pero llega un punto, cercano al 5%, un 6% puede llegar a ser, en donde yo supero la región elástica, supero el límite lineal y paso a la región plástica. Y empiezo, ¿no es cierto?, a llegar a la región plástica donde empiezan a haber micro roturas de las distintas fibras del colágeno cuando yo estoy del 5 al 8%. ¿Ya? Y finalmente
El tendón llega a su punto de fallo como cualquier física, cualquier material que es probado o que obedece a las leyes de física de sólidos deformables, ¿no es cierto? Y lo que finalmente ocurre es que se rompe. Hasta acá, hasta acá. Algo distinto que no hayamos visto respecto a propiedades mecánicas, porque lo vimos con hueso, ¿no es cierto?, muy detalladamente, y ahora lo estamos viendo con tendón. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que son las mismas pruebas mecánicas, las mismas evaluaciones, pero son distintas, ¿no es cierto?, las características mecánicas que yo voy a observar del tejido. Así que hasta acá, ¿alguna duda? Profe, ¿podría repetir lo del TOW? Porque justo como que se me quedó pegado. No hay problema. La región TOW es esta región, vuelvo atrás para mostrárselo, esta región donde las fibras están sin carga tensil y están de forma ondulada. Es decir, no están alineados en la línea con la dirección, ¿no es cierto?, de la fuerza que se hace. Y por eso ocurre un fenómeno bien interesante, que se deforma mucho con muy poca fuerza. Pero después, para deformarlo necesito más fuerza porque las fibras de colágeno se alinearon y están ofreciendo una resistencia a la deformación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Entonces acá, esto es lo interesante, porque no solamente hay paradigmas asociados, ¿no es cierto? O sea, no solamente hay un concepto mecánico de la evaluación del tendón, sino que hay aspectos fisiopatológicos asociados, ¿ya? Nuevamente, menos del 1% región TOW, TOW region o región, ¿no es cierto?, de fibra ondulada o región, ¿no es cierto?, de la fibra desordenada. Aspectos fisiológicos hasta el 3, hasta el 5%, y se dice y se cree, y hay hartas teorías que así lo afirman, que las lesiones por sobreuso, entiéndase, tendinopatía, por ejemplo, del tendón, ocurren cuando yo llego a una región plástica en donde tengo micro roturas del tendón pequeño, ¿ya? Acá ocurre también una lesión overuse, acá dice ligamento, ruptura de ligamento, pero estamos pensando también en el tendón por ahora, ¿ya? Donde justamente ocurre que el tendón se llega a romper. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante del tendón y del ligamento? Que en general se comportan igual, pero van a tener pequeñas diferencias. Tanto, y se lo planteo acá para que no se vaya sorprendiendo si de repente dice tendón o ligamento. El tendón y el ligamento son característicamente iguales. Si el tendón tiene un 86% de colágeno, si no me equivoco, y después vamos a la diapositiva que me corrige, por favor, el ligamento debe tener aproximadamente un 70, un 60 y algo, 70, ¿ya? Eso le confiere, al tiro se lo adelanto, que el tendón tiene una mucha mayor resistencia tensil que el ligamento. Ahora, cuando uno ve los tendones, en específico, volviendo a los tendones, mire esto, este es el estado de un tendón, vemos la foto que está acá, el estado de un tendón relajado, que está el slack, está en su toe region, ¿ya? Pero cuando la tensión es aplicada, las fibras de colágeno se orientan y se ordenan, ¿ya? Y las células, los fibroblastos que están por ahí, ¿no es cierto?, se comprimen y se apretan. Me va siguiendo, ¿no? Tiene este concepto de que el tendón está como en un estado relajado donde las fibras colágenas están repartidas y después se ordenan en la dirección de la fuerza. Súper importante porque, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un tendón calcáneo, donde cada vez que yo voy a dar un paso cuando estoy corriendo, las fibras se van a ordenar en la dirección de la fuerza para así poder transmitir la tensión de fuerza generada por el músculo. ¿Ya? Eso es súper importante. Bien. Inserciones de los músculos. Esto es bien interesante lo que les voy a mostrar acá respecto, ¿no es cierto?, a todo el camino del tendón. Tiene que pensar que, no, si bien uno separa el tendón del músculo, ¿no es cierto?, el tendón es completamente asociado con el músculo. De hecho, es más, en los papers más modernos ya cuando habla de músculo, se subentiende que está hablando del complejo o unidad músculo-tendinoso, porque actúan en su conjunto. Y varias cosas mecánicas ahí que son súper interesantes, pero que escapan un poquito de la clase, ¿ya? Entonces, la mayoría de las superficies de inserción de los músculos se insertan, ¿no es cierto? Perdón, un poquito ahí. Variabilidad de la superficie de inserción de los músculos. Hay varios músculos que se insertan de distintas formas porque se insertan por su tendón. Estos músculos se pueden insertar en músculos cutáneos, mucosa, como es la lengua, órganos, como por ejemplo son los músculos que controlan, ¿no es cierto?, el globo ocular, aponeurosis, que son
tendones de músculos que se insertan en fascia. Usted conoce, ¿no es cierto?, el tensor de la fascia lata, que es esta banda de tejido conectivo, o sea, el tensor de la fascia lata, que es este músculo que se inserta en esta banda de tejido conectivo, que es la banda tibial. Sinoviales, ¿no es cierto?, que son tensor de la o sinoviales, que son, por ejemplo, tensor del sinovial de la rodilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien por concepto nosotros decimos que el músculo se inserta en el hueso, efectivamente, o muchas veces no necesariamente el músculo se va a insertar directamente en el hueso, ¿ya? Acá hay un concepto bien interesante, que es que yo tengo un punto fijo y un punto móvil, que cuando un músculo entra en contracción, el punto móvil se acerca al punto fijo, y eso se logra muchas veces y muchas gracias a los tendones. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde, ¿cuántos tendones debe tener al menos un músculo? 2, ¿no es cierto? Entonces significa que yo tengo un punto que es fijo y un punto que es móvil. Pensémoslo en un bíceps. El bíceps, ¿no es cierto?, que tiene una inserción proximal, ¿no es cierto?, dado con el proceso coracoide, ¿no es cierto?, y el almenoide, de sus dos cabezas, no recuerdo cuál es el largo, y tiene una inserción, ¿no es cierto?, en la fosa cubital, ya a nivel de, a nivel de radio, sí, correcto, a nivel de radio, no, de cúbito, sí, fosa cubital, perdón. Entonces, si cuando yo tengo el hombro pegado al cuerpo, ¿no es cierto?, alineado con mi caja torácica, y hago una flexión de codo, llevo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, mi mano la llevo hacia el hombro, voy a ver si se ve, ¿no es cierto?, así llevo, como ahí si estuviera haciendo fuerza, tengo un punto fijo y un punto móvil. ¿Ya? Y este punto fijo y punto móvil hace que el tendón, que está en la inserción proximal, que está acá arriba, sea de punto fijo, y otro tendón que sea de punto móvil. ¿Ya? Entonces, esto está directamente influenciado, ¿no es cierto?, por la forma en que se inserta un tendón o dónde se inserta un tendón. Porque si mi punto fijo es una estructura ósea y mi punto móvil es otra estructura ósea, yo estoy generando un movimiento articular. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el caso del globo ocular, yo tengo una inserción distal o proximal que es, o de punto fijo, que es, ¿no es cierto?, ósea, pero tengo un punto móvil que es la inserción sobre órganos o sobre otro tipo de tejido, ¿no es cierto?, que es el movimiento ocular. Entonces, este concepto de punto fijo y punto móvil es tremendamente relevante porque está dado por dónde se insertan los músculos. ¿Y cómo se insertan los músculos? A través de los tendones. ¿Ya? Entonces, cuando uno va revisando, ¿no es cierto?, las inserciones de los músculos, uno puede empezar a revisar de la siguiente forma. Puede ir viendo, ¿no es cierto?, más esquemáticos. Justo acá le he mostrado un bíceps, tiene una inserción proximal, una inserción distal, ¿no es cierto? El glenoide, el proceso coracoide, a la fosa cubital, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, si no me equivoco, debería ser, bueno, ¿qué esquema este? Bueno, me salto, ¿no es cierto?, a que este sí me lo sé, este es derechamente un isquiotibial, seguramente debe ser por la forma y por donde está insertado, debe ser el semimembranoso, ¿ya? Y acá tenemos un músculo que es completamente multiforme, ¿no es cierto?, que tiene un único tendón que se inserta, en este caso el deltoide. Lo vamos a ver en detalle en la clase del músculo, pero lo que yo le quería mostrar con esta imagen es lo siguiente, que todo músculo, por más vientres musculares o formas que tiene, va a llegar a una inserción final, y esa inserción final va a estar dada por un tendón. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Con respecto al punto fijo y al punto móvil que hablaba del bíceps, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una barra? O sea, como ¿Una una barra? dominada en supinación. Ahí Buena el pregunta. punto se invertiría, ¿no? Exacto. El punto fijo, ¿no es cierto?, es la inserción distal del bíceps, ¿no es cierto?, ¿Ya? que es en la fosa cubital, ¿no es cierto? Y el punto móvil, ¿no es cierto?, es la inserción proximal. ¿Se entiende? O sea, Sí. muy buen punto. Eso es clave, porque significa que el punto fijo y el punto móvil no son fijos, no son estáticos, varían según el movimiento y cómo lo estoy analizando. Ya. Profe, en el ¿Sí? caso de que lo lleváramos a saber qué tipo de palanca es, A ¿también saber que cambiaría o no? también puede llegar a cambiar, efectivamente, porque uno tiene que ver porque el movimiento es distinto. En términos súper coloquiales, cuando yo no estoy haciendo una dominada y estoy solamente doblando o flexionando el codo, ¿no es cierto?, mi eje articular y mi peso y mi resistencia están adelante.
pero cuando yo cambio el punto fijo, mi peso, que es todo mi cuerpo, está posterior. Entonces voy cambiando eso, voy cambiando cómo funciona. ¿Puede llegar a cambiar la Claro, palanca? ¿Cómo no? ¿Ya? A veces cambia, a veces no. Tiene que preguntarse qué siempre está al medio. ¿Ya? Entonces, si al medio sigue el eje de giro, no cambia. Pero si el eje de giro se mueve y el peso del cuerpo está en otro lado, cambia. ya, profe, gracias. De nada. Profe, cuando habla de modos de insertarse y arriba decía como de la variabilidad de como los tipos de inserción, ¿no se refiere a lo mismo? ¿A qué me refiero? ¿A qué cosa? Por ejemplo, en el punto de arriba estaba, no sé, la aponeurosis y abajo dice Sí, modo de insertarse a través de un tendón. Es como lo mismo, ¿no? sí, sí, puedo insertarse a través de un tendón. Siempre se inserta a través de un tendón en general. Lo que pasa es que hay excepciones. Ejemplo, cuando uno habla del tensor de la fascia lata, ¿ya? Uno dice que el tensor de la fascia lata se inserta ¿dónde? En la banda iliotibial, ¿ya? Y la banda iliotibial, ¿dónde se inserta? ¿No es cierto? En el tubérculo de Girl de nivel de la tibia. Entonces, muchas veces uno dice, ¿cuál es la inserción del tensor de la fascia lata? Es el tubérculo de Girl. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene muy tensionado ese músculo y se elonga. Entonces, por decirlo así, todos es una forma de generalizar que todos se insertan a través de un tendón, obvio, de las inserciones, pero también hay ciertas características que permiten decir que hay un continuo. No sé si me explico. Sí, sí, profe, gracias. Ya, entonces, mire esto. Esto ya es la parte más entretenida del análisis biomecánico de los tendones. Esta es la parte ya bonita. Cuando yo analizo una curva de, estos son estudios reales, no reales, se le llaman estudios, ¿cómo se llama esto? Estudios in vivo, porque lo que hacen es evaluar las características del tendón en personas, ¿no es cierto?, vivas. Y podrá sonar muy chistoso, pero generalmente todos estos análisis biomecánicos se han hecho principalmente, ¿no es cierto?, en muestras cadavéricas. Entonces, estos estudios se han hecho principalmente en vivo. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Sería ideal si lo pueden cerrar todo para que... Sí, sí, para que por si acaso, primero para que no pase nada y segundo para que, ¿cómo se llama esto? No moleste a sus compañeros. ¿Sí? Bueno, ahí la muteé yo, está muy listo. Entonces mira este gráfico, acá vemos un tendón joven versus tendón adulto. Primero, estamos viendo tendón, fuerza, desplazamiento. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Módulo de Young o stiffness o rigidez? El stiffness, profe. Correcto, stiffness, justamente porque estamos viendo tendón y desplazamiento. Newtons versus milímetros. Módulo de Young sería, bueno, estamos viendo pascales o megapascales versus strain, que es porcentaje. Lo interesante es que los tendones, el proceso de envejecimiento, produce, ¿no es cierto?, dos cosas. Primero, que el tendón de un adulto mayor, ¿no es cierto?, es mucho más distensible o menos rígido, ¿ya? Segundo, que su capacidad, ¿no es cierto?, biomecánica de resistir fuerza es menor. Mientras un tendón de una persona joven llega a 800 newton, un tendón de un adulto mayor llega máximo hasta unos 400 newton de deformación. El tendón de un joven aguanta mucha mayor elongación que el tendón de una persona más, de una persona más vieja, ¿ya? Y eso es bien interesante porque significa que el entrenamiento produce una distensibilidad del tendón, produce que se vuelve un poquito más elástico y con menos capacidad de aguantar fuerza, ¿ya? Eso es bien interesante porque significa que los adultos mayores, al tener un tendón más elástico, son menos capaces de transmitir fuerza, ¿ya? Ahora mira esto, cuando yo hablo del tendón en el entrenamiento, ¿ya? Este gráfico lo que muestra es control, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los rombos, si rombos tienen que ser esto, los rombos negros, ¿no es cierto? Muestran lo que es antes el control, ¿no es cierto? Y después el control, o sea, los rombos son el control, quiero decir, en blanco están antes y en negro están después, y los triangulitos son, ¿no es cierto?, los que fueron sometidos a un programa de entrenamiento. Antes, blanco, negro después. Entonces se puede ver
Y los triangulitos negros, que son las personas que fueron sometidas al entrenamiento, obtuvieron o sea, generaron una rigidización del tendón, ¿no es cierto?, posterior al entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la conclusión que yo puedo hacer de este estudio? Yo puedo decir que el tendón se adapta al entrenamiento. ¿Y cómo se adapta? Volviéndose más rígido. ¿Qué significa que se vuelva más rígido? Significa que yo necesito más fuerza para deformarlo. Significa que yo, mira acá el gráfico, si yo hago 2000 newton, un tendón entrenado se deforma 2 milímetros. Si yo hago 2000 newton y un tendón no entrenado, se deforma aprox 4 milímetros. ¿Qué quiere decir eso en términos biomecánicos del análisis del movimiento humano? Que cuando yo a un tendón le aplico 2000 newton y se deforma menos, es más eficiente para transmitir su fuerza. Tendones más rígidos transmiten mejor la fuerza porque se deforman menos. Y eso es tremendamente relevante en el movimiento humano, porque si yo tengo un tendón que se deforma menos, transmito más rápido la fuerza y mejor. Si yo soy deportista y tengo tendones muy distensibles, me voy a demorar más en que el tendón se estire y logre transmitir toda mi fuerza y se disipe, y logro que así se disipe menos mi fuerza. ¿Me va siguiendo? Eso es tremendamente relevante. Ahora, Profe, diga. una pregunta, pero como usted dijo, a mayor fuerza se vuelve más rígido el tendón. ¿Sí? ¿Pero eso no aumenta la probabilidad de que llegue a un punto de quiebre? No lo aumenta, porque observe esto. ¿Cuánto necesito yo para que el tendón acá se rompa? Mucho. 3500 newton aproximadamente. ¿Cuánto necesito acá para que el tendón se rompa? Un Más o poquito menos lo más, mismo. más o menos lo mismo. Entonces, necesito exactamente la misma cantidad de fuerza para poder romperlo. Solo que el tendón se deforma menos. Y si se deforma menos, transmito mejor la fuerza. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Remodelación ósea basada en la fuerza tensiva. Otra de las cosas que ocurre mucho, ¿no es cierto?, es que existe remodelación ósea asociada al tendón. Y esto es para ir mezclando con lo que ya hemos visto. Ya, por ejemplo, como le comentaba la clase pasada, existe esta enfermedad de los jóvenes que se llama osseous latex, que ocurre mucho en la inserción, ¿no es cierto?, de la tuberosidad tibial del tendón patelar, en donde tanta tracción genera remodelación ósea. A veces, esa remodelación ósea es muy buena, ¿ya? Es buena porque, por ejemplo, la tuberosidad tibial que tiene una persona joven es mucho menos protuberante que una persona adulta o que una persona entrenada. ¿Por qué? Porque la tensión sobre la zona de inserción genera adaptabilidad ósea. Pero también, como en todas las cosas, una tensión excesiva puede generar alguna patología. ¿Ya? Entonces, si usted analiza las tuberosidades tibiales, y eso es como ya un análisis que puede ver de distintos pacientes, de un paciente sedentario y un paciente, ¿cómo se llama esto?, que no es sedentario, un deportista elite, tiene una tuberosidad tibial mucho más marcada. ¿Por qué? Porque el tendón, al generar una fuerza tensil, al traccionar el hueso, genera remodelación ósea. ¿Y por qué? Recordando la materia, porque el hueso obedece a la ley de Wolff, entonces las cargas generales en el hueso son las que generan el mecanismo, ¿no es cierto?, de dirección de adaptación. ¿Ya? Pero también existen situaciones en donde el tendón puede generar una fractura por avulsión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se genera tanta fuerza en el tendón, o el tendón genera tanta fuerza que avulsiona el hueso. ¿Ya? Eso es bien interesante. O no sé si es bien interesante, pero ocurre, que es distinto. Y estas fracturas por avulsión se dan mucho, por ejemplo, en particular se dan mucho a nivel de calcáneo, a nivel de vértebra, ¿ya? Y eso es bien interesante, tiene que tenerlo en consideración, porque muchas veces hay movimientos que generan tanta tensión que pueden generar estas fracturas y las pueden ser confundidas con alguna otra patología. Ojo, las fracturas por avulsión no son exclusivamente los tendones, también el ligamento. Cuando usted muchas veces se puede ver esguinzado el tobillo, el ligamento también puede hacer una pequeña avulsión, una pequeña fractura. Entonces lo tiene que tener siempre en su chip, que la tensión generada por tendones y o ligamentos puede llegar a fracturar el hueso. ¿Y por qué? ¿Por qué es la pregunta si el hueso es tan resistente? Puede ser porque como el tendón tenía el punto de apoyo, ahí también se hace como la fuerza para mantener fijo, pero si supera eso, obviamente el tendón va a querer como retraerse y puede producir una fractura. Bueno, Sí, o sea, sí, eso es lo que ocurre, pero ¿por qué el tendón
¿Por qué no es al revés? ¿Por qué si no yo hago suficiente tensión no se rompe el tendón y el hueso queda intacto? Ah, puede ser porque el tendón es más elástico que el hueso. Vamos acercándonos, pero no todavía. ¿Para qué está diseñado el hueso? ¿Profe? Diga. Ah, es que se me estaba ocurriendo que como en ese caso, por ejemplo, en el que se ve en la imagen, es la inserción distal la que está haciendo como la tracción. Entonces, eh, el músculo está aplicando la fuerza de mal forma, podría ser lo que haría que se rompa el hueso, ¿no? No, más sencillo todavía. ¿Para qué está diseñado el hueso mecánicamente? Profe, Para la comprensión. Para la compresión. ¿Y el tendón, para qué está diseñado? Para hacer fuerzas de tensión. Exacto. Entonces yo estoy con un tejido que es el tendón, que está diseñado para la tensión, estoy tensionando un tejido que está diseñado para la compresión. Ergo, fractura por abulsión. Así de sencillo. La histología, recuerden, la histología o la estructura histológica de los tejidos tienen características mecánicas en específico, y en particular la característica mecánica del hueso que está diseñado principalmente para la compresión. Si yo lo tensiono, lo lesiono. Ahora, hay algo interesante que dijo uno de sus compañeros que tenía que ver con los puntos móviles y los puntos distales. O sea, con cómo se está contrayendo el músculo. Si yo hago si yo logro que los dos puntos fijos se acerquen, es decir, hago una tensión que se transforma en comprensión, el músculo o tendón protege el hueso. Pero si la tensión generada es única y no se transforma en compresión, yo estoy dañando el hueso. ¿Me explico? ¿Se acuerda de eso, no? Sí, profe. Extraordinario. Entonces, acá tiene varias cosas que ocurren, ¿no es cierto? Cuando usted somete al tejido tendinoso al entrenamiento, ¿ya? Y usted puede ver que acá hay fuerza o stiffness property, y usted parte de este punto de partida y empieza a generar mayor la inmovilidad, disminuye las propiedades, ¿no es cierto? El ejercicio las vuelve a aumentar, el control se mantiene en el tiempo, acá hay un recovery, empieza usted puede ver cómo se adapta, ¿no es cierto? Cambia las propiedades del tendón en base al ejercicio y la inmovilidad, la carga, la descarga, ¿no es cierto? Y a la lesión. Entonces, miren lo siguiente, ¿se acuerdan, no es cierto? Y ya vamos a ir terminando esta pequeña, este módulo, ¿ya? Dos diapositivas más y termino. Pero señora Camila, por favor, señorita Camila, por favor, no tenga cuidado con cerrar el micrófono. Ciclos de carga. Recuerde, yo se lo expliqué la semana pasada, antepasada en verdad, que el tendón tiene o los tejidos tienen una característica cuando van en el camino y cuando vuelven, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el tendón tiene una historia que es cíclica, y en ese sentido, cuando yo le hago una carga cíclica al tendón, empieza a tener distintas características ya de biomecánica o similares. Eso significa, por decirlo en términos muy sencillos, ya que el tendón tiene memoria inmediata de lo que ocurrió en el ciclo anterior. Entonces, en el ciclo 1 se comportó así, fue el ciclo 2, en el ciclo 3, en el ciclo 4, en el ciclo 5, y empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, que el tendón empezó a cambiar su comportamiento mecánico respecto a las cargas repetitivas en el tiempo, ¿ya? Y esto es bien interesante porque significa que no es lo mismo cargar un tendón cuando estoy partiendo el entrenamiento que cuando ya llevo 30 minutos. Las propiedades mecánicas van variando, al principio va a ser más rígido y a medida que voy aumentando la cantidad de ciclos, ¿no es cierto?, esto va cambiando sus propiedades, es decir, se va volviendo más distensible, ¿ya? Y lo último que le quería comentar, que si no me equivoco es esto, de los tendones, para terminar la parte de los tendones, es que están las llamadas aponeurosis, que no son más que un engrosamiento plano del tendón, ¿ya? Parecido a membrana. Estas estructuras son frecuentemente llamados tendones planos y, por ejemplo, está la aponeurosis palmar. Y es bien interesante porque son la suma de varios tendones. Y las fibras de la aponeurosis corren en una sola dirección y por esto difieren del tejido conectivo no organizado y por lo mismo son tendones, ¿ya? Entonces la aponeurosis es un tendón plano, pero que sí es tendón por la organización estructural y jerárquica que tiene y por la orientación de sus fibras. Si su orientación no fuese tan lineal y tan organizada, podría ser otro tipo de tejido conectivo
o podría ser una fascia o un ligamento. ¿Ya? Tenemos varias aponeurosis, por ejemplo, acá tenemos una aponeurosis bicipital, y las tiene que tener en consideración, porque también son medios de transmisión de la fuerza, ¿ya? Bien, justo llegamos acá, que era lo que me interesaba, en ligamentos. Vamos a, ¿cierto?, dejar de compartir pantalla un segundito, cuando encuentre acá, y voy a